Silvia Gutiérrez, buenos días. Quisiera saber su opinión con respecto a la serie de Netflix llamada Adolescencia. Los escucho desde los 8 años y ahora tengo 45 años, desde la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Quién ya la vio? No. Yo he visto fragmentos, como episodios, que son episodios. Pues son episodios que como... Sí, bueno, pero no son completos. O sea, no el episodio completo. Y varias críticas de ella. No. ¿Quién? ¿Nadie la ha visto? No. Completa. Bueno, pues a lo mejor... Tú estás más cerca. Es obligatorio que la vean padres, sobre todo quienes andan en la cuarta, quinta década y tienen hijos adolescentes. Bueno, hay quien tiene 30, ¿no? La serie técnicamente tiene algunos detalles destacables. Planos, secuencias, las actuaciones. Allá ustedes. Véanla quien tenga hijos adolescentes. No se la pierdan, sobre todo, repito, quienes anden en los 30, 40 años y anden en ese inter. No es los recursos ni el tema, porque desde que empieza la serie sabe uno de qué trata. No son los detalles que estamos perdiendo. Habla de la falta de comunicación de los padres y los hijos y de cómo los teléfonos sustituyen eso. Como el detalle que me impresiona: el papá ve la luz azul abajo de la puerta del cuarto del hijo durante toda la noche y no le llama la atención. Yo creo que eso es lo valioso de esa serie, ¿eh? Está en Netflix. Y es una serie, son varios capítulos. Creo que vale. Es un tema que les está preocupando mucho en Inglaterra. Han sucedido varios hechos de asesinato entre adolescentes y de adolescentes hacia maestros, al grado que han tenido que poner detectores y cambiar reglas con castigos mucho más severos para los alumnos que llevan armas a las escuelas. Están viviendo un momento difícil allá. Esa serie es inglesa. Y de ahí sacaron la historia, vieron la nota y se les ocurrió que había que tomarlo en una serie y está. Bastante pasable. Dicen por ahí, hay que aprender a ver. Se ven mejor los toros desde la barrera. No verla solo como un programa de televisión hecho para entretener, y no, es un espejo de una realidad que están viviendo no solo en Inglaterra, en muchas partes del mundo, y México todos los días nos da un ejemplo brutal de cómo está la juventud en algunos sectores muy descuidado y las consecuencias que tenemos. Lo terrible es ahí también cómo retratan la velocidad a la que están ocurriendo las cosas, porque no se trata de varios meses en los que el papá se da cuenta o el hijo y el error que comete y no, es en cuestión de horas o días en el que se empiezan a meter en una vorágine terrible de situaciones que los están llevando al completo abismo, porque no es nada más el chamaco en cuestión que se mete en un problema, es toda la familia, la comunidad completa, el cómo va pegando esas situaciones en el entorno, y de verdad es buena, es muy buena lo que se ha podido ver. Claro, yo no soy seguidor de las series, pienso que son telenovelas. Lo mismo que las telenovelas, me parecen exactamente lo mismo, capítulo tras capítulo, en algo que se pudo haber dicho en 1 hora y media, como una película. Pero pues así es ahora, los discursos son series y para mantenerte pegado a la televisión. Pues lo hacen en eso y pierden mucho tiempo en cosas que no tienen sentido. Así, el plano secuencia del cuarto, del vaso. Y pues cómo va bajando el agua en el vaso. Sí, eso es para llenar un espacio. Sí. Y no. Pero el tema es muy importante.
Sí, a mí ya me habían comentado alguien en la familia. Si no te la puedes perder, pero se tendrán que esperar hasta el sábado. Claro que para nosotros habrá otras más importantes. Se acaba de presentar la de la falsa captura del Chapo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Culiacanazo, que es sobre el asunto que ya conocemos. Se acaba de presentar, ¿cuál otro? Pues hay como 3, ¿no? De ese tipo ahorita que se acaban de presentar. Y ya estuvo la de Somos, de San Fernando. Ya hemos visto una tras otra. Me están diciendo que la del petróleo ya se va de cartelera de tan mal que la recibieron. La película 1938 que habla sobre la expropiación petrolera se va de la taquilla. No les interesó a nadie, no están yendo a verla. No va a funcionar, no funcionó. No sé si porque está muy mal hecha o porque es un tema que pues ya... ¿Qué le importa ahora a un muchacho de 20 años la expropiación petrolera? En aquella época fue algo de primerísima plana, pero ahorita los muchachos ya... La distribución de la película 1938, cuando el petróleo fue nuestro, tiene los días contados debido al poco interés del público sobre las películas que pretenden retratar sucesos históricos. A pesar de que abrieron las puertas de Palacio Nacional a la productora, la obra nada pudo hacer frente a Blancanieves y Memorias de un caracol que lideran la taquilla. Imagina. Ay, a mí no me gusta. Porque Blancanieves tampoco le está yendo muy bien. El pasado de la petrolera no le interesa más que a un puñado de personas. Bastante chiquito el puñado. Pues sí, pero si Blancanieves es terrible, pues según todos han dicho que es espantosa. Pero es que son con mucha publicidad y pero tienen otro desarrollo, César. Pues bueno, por un lado, esto desde luego nos habla de la falta de interés por la historia que ya padecemos y que padece nuestro pueblo, y que nos va a llevar a que nos hagan lo que siempre nos han hecho, y van a reiterar errores. ¿Por qué? Porque sencillamente no saben nada de historia. Ahora, también debe de haber responsabilidad del que hizo la película, porque hay personas que pueden hacer una película sobre historia, pero que sea magnífica. Ha habido escritores que han escrito de historia, como Indro Montanelli, que es amenísimo y uno lo lee. O sea que también ahí hubo falta de imaginación de la parte productora. Por cierto, le quiero mandar un saludo a la familia Castillo, a don Roberto y doña María Castillo, que ayer me interceptaron para decirme que tenían muchísimo tiempo de ver el programa y que además lo oyen desde las 5 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta que termina a las 10, y les mando un saludo muy cariñoso. Pero no es también que el hecho de la expropiación petrolera es algo muy reciente. Está prácticamente todavía en la mente de muchas personas que lo vivieron. Otras que se lo platicaron, pero todavía hay personas que vivieron ese momento. Entonces, al ver algo en la película, dicen, no, eso no puede ser, no fue así, fue asado. No hay gente que tenga recuerdos de eso. Está muy difícil. 38, 62. En mi pueblo 82, se conserva la carta. Más de 100 años. No, es en 32, Mario. 38. 38, 62, 82, 87 años. No, pero estaban muy niños. Eso sí. No, solo recuerdos, Jaime. Sí, bueno, y además el cine documental tiene pues problemas si se enfrenta al cine de ficción, sobre todo al cine norteamericano, de superhéroes y esas cosas que están en la cartelera. Es un problema también de distribución que padece nuestro cine, que está
la distribución y las salas están acaparadas por el cine norteamericano sobre todo, y no por las producciones mexicanas. Y luego, ¿qué es documental? Y luego, como dice César, ¿qué es historia? Que parece que no nos interesa nada, o nos interesan los hechos sangrientos recientes que están muy en la mente de las personas, los grandes casos de asesinatos, en fin, este tipo de cosas. Y bueno, fíjate, el director de 1938 es un director muy reconocido de los años 70 que se llama Sergej Olhovich. Sergej Olhovich es de familia polaca, que vino a México eh, por el nazismo, y ha hecho películas muy importantes, por ejemplo, Llovizna, una película de los años 70 basada en una historia de Juan de la Cabada, que es muy interesante, pero pues dejó de hacer cine y se dedicó más bien al cine documental, que no tiene mucho público en nuestro país, sobre todo con temas históricos que para alguna personas son muy relevantes, pero para los jóvenes ya no tanto, desgraciadamente. Jonathan Ruiz Torre, un saludo a Jonathan Ruiz Torre, dice: los hombres debemos ver adolescencia. Está contada por hombres, principalmente por un papá criado a cinturonazos que ahora los evita con sus hijos, pero dejó de lado la firmeza. ¿En qué momento empezó a temblarle la mano para abrir la puerta de su hijo? Esta historia, situada en el Reino Unido, obliga a una conversación con uno mismo. ¿En dónde ando? ¿Cómo venzo yo como papá al bicho que se metió en la casa? Límites en la familia para que ellos y la sociedad funcione. Si no lo corrigen en su casa, van a corregirlo en la calle. ¿Se acuerda Jonathan que le decía a su abuelo? Algo que puede ocurrir en cualquier colonia de este país. ¿Sobre qué platican los adolescentes? ¿Cómo conversan ellos ahora? ¿Cuál es su punto de referencia respecto a lo que debe ser? Pero a ver si vamos entendiendo que ellos también están bajo mucha presión, que ellos también reciben amenazas por su manera de ser, por su manera de vestir, por su manera de pensar, que ellos se quitan la vida, que ellos también, así como nosotros nos quejamos, es que en el trabajo no nos comprenden, es que el compañero me ve feo siempre y no lo soporto. No, ellos también tienen amenazas serias y ya de vida o muerte en la escuela. No porque sean adolescentes no las tienen. Sus códigos pueden desembocar, dice Jonathan, en reacciones de violencia extrema, en muerte. Una condena social que antes era impensable. Adolescencia plantea a los papás varias dudas. ¿Por qué debo eliminar la firmeza? ¿O qué descompone las cosas? Es un poco de lo que él analiza de esa serie que nos conviene entender. Fíjate que es curioso, precisamente hay una cinta, La Naranja Mecánica, que trata de ese problema en un futuro que ya es nuestro pasado, es decir, ya nosotros ya rebasamos el año en que está situada La Naranja Mecánica, pero sí está el problema ese de la violencia, de la consagración de la violencia como algo permisible, por lo menos al interior del grupo de los jóvenes que salen ahí. Había en los años 50, dos películas que hablaban de esto. Fíjate, El Salvaje con Marlon Brando y Rebelde sin causa con James Dean. Claro, en su contexto y su época. No me parece que tengan que ver, Jaime. ¿Por qué tienen que ver?
Bueno, pues es el problema de la adolescencia y la falta de comunicación con los padres. El salvaje no tiene, con todo respeto, no tiene mamá ni papá. Bueno, sí, era como pero había otra selva de pizarrones, Blackboard Ándale, Jungle, donde ándale, ahí sí. es precisamente alrededor de una escuela donde surge la violencia y la delincuencia en los barrios de Nueva York, ¿no? Y rebelde sin causa, Empieza sí. con el tema es el rock, el error del reloj de Bill Haley. Y uno de los que salen ahí pues es Morrow, Big Morrow. Muy joven. Después estuvo en combate. Rebelde sin causa, sí. Mira, habla de eso que estamos planteando, pero ya no de lo que sucede hoy. Hoy, esto que está planteando esta película, esta serie, sucede ahorita. Aquí en las casas de enfrente, en las colonias. Sucede ahorita porque los jóvenes están estandarizados, porque todos están conectados a una misma red con teléfonos similares. Por eso esos riesgos ahora se multiplican y es lo que está pasando hoy. Rebeldes sin causa es lo que pasó hace 70 años. Y sí cabe. Sí cabe ver cómo se rompe la relación con los papás y el muchacho, tratando de rebelarse, se daña. Los muchachos, porque son fundamentalmente tres los protagonistas, ¿no? Bueno, sí. No, pero este es actual. Y ese es el punto que hay que entender, porque están los chavos viviendo una época que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Ya les dije, somos la última generación puente que usó aparatos analógicos y que pasamos a los digitales. Era Semilla de Maldad. Semilla de Maldad era en español. Betty Díaz, mi mamá tiene 86 años y ni se acuerda del petróleo. No, está muy difícil. Yo, repito, en mi pueblo hay una carta, mandó el presidente al pueblo, porque el pueblo juntó lo que pudo y lo envió al gobierno, lo fueron a entregar. Y el presidente Lázaro Cárdenas mandó una carta, dicen de su puño y letra, pero sí está firmada por él, y dice al pueblo de Jaripo por su apoyo en el bla, 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 bla. Lo malo es que la tiene uno de los tenderos ahí, y la tiene guardada en lugar de enmarcarla o no sé, no solo la saca y le enseña a sus amistades muy cercanas, pero la tienen desde hace tiempo, siendo los que manejaban pues los intereses del pueblo, César. Pues qué grave, porque fíjate que lo más importante de que el petróleo sea nuestro no es el petróleo. Lo más importante es que nos demostramos que podemos hacer las cosas y que las podemos hacer a niveles de excelencia. Una de las frases que dijeron los ingleses cuando se fueron fue: verán que nos van a rogar que regresemos porque los mexicanos no son capaces de desarrollar la industria petrolera. Lo importante de Petróleos Mexicanos no es el petróleo, es que les demostramos que los mexicanos somos capaces de eso y más. Si estamos olvidando estas epopeyas industriales que logramos hacer, es muy triste, porque entonces también nos estamos olvidando de que los mexicanos somos capaces de hacer cosas muy importantes. Mira, ni siquiera era la discusión el petróleo, ese ya era nuestro desde denantes. Es la industria la que se les quitó, Mario. Bueno, lo que pasa es que se está omitiendo lo más importante de este hecho, que es la personalidad de Lázaro Cárdenas. La huella, la acción de Lázaro Cárdenas no tiene paralelo en la historia del país. No era alguien que no tenía un centavo de demagogo, no tenía un centavo,
un ápice de ironía sangrona contra quien no estuviera de acuerdo con él. Él, al contrario, él favorecía la discusión abierta y la disidencia de sus colaboradores. Era de una modestia increíble en su discurso, en su trato, en todo. Era sobre todo una fraternidad inaudita con el pueblo, directamente, no con llevándoles mariachis y cosas así, sino con el pueblo directamente. Era capaz de meterse a una choza y hablar con ellos y comer. Él, en su trayectoria como militar, pues vivió, digamos, mucho tiempo en las montañas, en la sierra, tuvo varias campañas rurales en zonas muy abruptas. Todo eso le permitió poder hablar con el pueblo en silencio, sin reporteros y sin nada. Era lo contrario a la visión demagógica y a la terrible fiebre de autopromoción que hemos vivido los últimos 7 años, ¿no? Era todo lo contrario. Sus adversarios se sentían humildes ante él, porque él no admitía la provocación y no les respondía ni nada, y se los granjeaba. No era enemigo, no tenía clases ni grupos designados como enemigos oficiales, no, era un personaje excepcional. Y yo me desanimé de ver esta película porque no se le retrata, me da la impresión de que no logran captar esa profunda aspecto, faceta de la personalidad de Lázaro Cárdenas, cuyo gobierno fue luminoso, en realidad, y así lo llaman todos los que colaboraron con él y aún los que fueron sus opositores. Entonces, eso es lo que habría que recuperar, y siento que la película lo toma muy, muy poquito, ese aspecto de su reflexión interna que seguramente tuvo. Tata Lázaro le decían. Karina Revilla, es una miniserie adolescencia y solo son 4 capítulos. Mensaje, a mí me gustó mucho esa serie. También está grabada como si fuera una sola toma. Es un plano secuencia, sí. Por eso, repito, tiene cuestiones técnicas muy valiosas la serie que hablábamos, Adolescencia. Pero no se quede ahí. No es las cuestiones técnicas lo que hay que apreciar, sino el mensaje que da, sobre todo para nuestra relación con los jóvenes. ¿Ya nos escuchan bien? Se oye con intermitencias. Muy, sí, muy cortado y se congelan de repente. Ajá, Es más que o hace menos. frío. Francisco Valdés, a ver, ¿por qué opinan si no han visto la serie? Pero no opinaron, yo sí. Yo como no la he visto, no sé. Sí, yo sí comenté porque he visto partes de la serie, no la serie completa, porque aparte es cierto, no sé en qué nivel consideran la inteligencia de la gente, y eso tiene tantísimos años, que te tienen que contar una historia que te la pueden decir en 1 hora o 2, en 6 meses, en 3, y te tienen ahí. No, o sea, en breve, en corto, el mensaje principal es lo importante y lo puedes captar. Se han vuelto una plaga las series y la gente está ahí viendo 8 temporadas de 50 capítulos y perdiendo el tiempo, y no vale la pena. La mayoría de las series yo me niego, repito, pero tengo un manager que me obliga, porque esto es lo nuevo y esto es de lo que se está hablando y esto hay que conocerlo y esto es interesante por esto y eso. Y como si está conectado con las redes y con lo nuevo, pues me mantiene al corriente de una cuestión de la que yo me separé por mi propia edad nada más. Yo repito que sobre todo padres con adolescentes jóvenes no deberían perdérsela.
Es larga, son 4 capítulos, hay que tenerle paciencia, pero el mensaje es lo que conviene. Es que miren, en Chiapas, padres de familia del Colegio de Bachilleres Covach de Chiapas denunciaron que uno de los estudiantes agredió físicamente a uno de sus compañeros. La víctima presentó un traumatismo intracraneal tras recibir golpes en el rostro y cabeza. Sexto semestre del Grupo E del Covach, plantel 13. El agresor es hijo de Wendy Lorena López Goches, actual funcionaria del Consejo Municipal de Panteló, por lo que temen que no se ha atendido el caso. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación dedicada a las juventudes para afincar las responsabilidades, pero el joven que sufrió la agresión, traumatismo intracraneal, tras la golpiza que le puso el otro salvaje. Imagínense, son estudiantes, no vagos de la calle, sino dentro de la escuela, y ahí le puso la golpiza. Ahora que estamos ya más acostumbrados a tener que ver los ejemplos por medio de medios audiovisuales, recordaba aquella película que también Héctor durante mucho tiempo la recomendó, fue de gran impacto, donde se ven todos los estragos que causa, aparte de la edad, las circunstancias que tenía un muchachito en plena adolescencia, aquella que se llamaba Solo contra sí mismo. Y fue espectacular el cómo eran los abuelos que escuchaban la recomendación, mandaban a la hija, llegaban con los nietos, con los hijos también, chamacos, a la Cineteca Nacional y tuvieron que extender la temporada que la presentaron porque a la gente le gustó mucho. Es muy cruda, es muy dura, pero es necesaria. Esa y la otra de Tenemos que hablar de Kevin, también. El problema es un poco diferente, pero tiene que ver también con la intervención de los papás en la educación. Sí. No. Héctor la llegó a mencionar. Nunca, ¿sí? nunca. La otra sí. La primera que mencionaste. Yo la vi esta, por él. No. Tenemos que hablar de Kevin, nunca la recomendamos. No, porque tiene otras cuestiones que no aportan. Ya es un desequilibrio ahí de lo que se está hablando. No, nunca, esa nunca se recomendó aquí. Pero Solo contra sí mismo sí, y está en plataformas actualmente donde se puede encontrar fácilmente. Y también pues es una referencia que en estos tiempos se hace obligado para ver el mundo de los chamacos, entenderlo de otra manera. Hay que acercarse a los hijos, sí, no ver películas para conocer a los hijos. Hay que acercarse a ellos, platicar con ellos, participar de sus juegos, de sus bromas, de sus salidas. Si no, la solución no son películas, mucho cuidado con eso. No, pero pues nada más es la referencia al que se está mencionando, una serie que puede ser... No, acabas de decir, vean la película. No. Un espejo, nada más. Escuchen a sus hijos, vean cómo se relacionan con sus amigos. No, las películas no son el remedio, ¿eh? No, bueno. Disciplina. Claro. Se ha perdido la disciplina, el orden. La comunicación. Bueno, ni para comer. Se acuestan un día a tal hora y luego otro día a tal hora y se levantan, en fin, y hacen lo que quieren dentro de los hogares. Ni para comer. Antes había una disciplina hasta... Es la hora de la comida. Y te sientas. Y la hora de la cena. Y la hora de acostarse. Sí. Todo tenía una disciplina. Orden. O se sientan a la mesa, Manelik, y todos agarran el celular. Bueno. Eso es horrible. Entonces, permisos, límites, comunicación, claro que pues es otra generación, pero eso principalmente es lo que se ha perdido.